Soy Juan Cortés y vamos a hablar sobre lo que conlleva el aprendizaje desde una perspectiva bíblica, educativa y psicológica. A lo largo del vídeo vamos a plantear diferentes cuestiones, tales como: ¿la Biblia nos exige llevar a nuestros hijos a los colegios e institutos? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en calidad de padres y madres? ¿Es importante la escolarización temprana de nuestros hijos e hijas más pequeños para que no haya un posterior desfase curricular? ¿Estamos en desorden a nivel bíblico si nuestros hijos e hijas son absentistas, es decir, si no van al colegio de manera regularizada? Para responder a estas cuestiones vamos a basarnos en la palabra, es decir, en la Biblia. Vamos a ver las diferentes fases de aprendizaje que existen, haciendo un paralelismo con la Biblia. Asimismo, veremos los diferentes estilos educativos que existen para que cada uno de los padres y madres que estén viendo el vídeo se posicionen en uno u otro estilo educativo y se pueda originar el cambio en el caso que sea necesario. ¿Cómo no? Agradecer al Colegio de Nuestra Señora de las Nieves de Pegalajar, Jaén, gracias a la directiva del centro, AMAR, a la Iglesia Evangélica Filadelfia de esta localidad y a cada uno de los padres y madres que asistieron al centro educativo para recibir esta formación. Empezamos, espero que os guste, animo a que podáis ver el vídeo, os aseguro que es de gran interés en cuanto a la formación de nuestros hijos e hijas y creo que os va a ser de gran ayuda. Recuerda en suscribirte al canal para poder crecer más y llegar al mayor número posible de personas y puedan captar el mensaje que estamos transmitiendo a lo largo de cada uno de los vídeos que estamos lanzando en este canal. Comenzamos. Yo, como podéis ver en pantalla, vamos a hablar hoy acerca de lo que conlleva el aprendizaje al cristiano, pero voy a darle un trasfondo tanto a nivel cristiano como a nivel educativo. Vamos a ver cómo muchas veces las exigencias que muchas veces recibimos por parte de los poderes educativos, como puede ser el director, jefe de estudios, profesores, están acordes con lo que la Biblia dice. Es decir, muchas veces hablamos acerca de adoración, pero ¿a qué conlleva la adoración? Adoración no está solamente es irme en el momento del culto a las 7:30 y comportarme como un cristiano en esos momentos, sino lo que conlleva la adoración es un estilo de vida. Ese estilo de vida que conlleva la adoración también es respetar cuando yo estoy cumpliendo con mis obligaciones como ciudadano, en este caso que tengo hijos y lo tengo que llevar al colegio, de alguna manera también estoy cumpliendo como cristiano. Vamos a presentarnos y voy a pedir que sea Juan el que alce su voz, que os sentáis como en vuestras propias casas y no pensáis que estamos en un colegio. Y vamos a dejar que sea un lugar especial. Sí, Señor, en esta mañana, Dios mío, te damos gracias porque en esta mañana tú nos has permitido poder ver la luz de un nuevo día. Tú has diseñado este día, Señor, para aprender, para enseñarnos, para que podamos, Señor, comprender lo que tú quieres con cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por cada maestro que está enseñando, por cada maestra que está enseñando, Dios mío, para que ellos puedan ser, Dios de gloria, el utensilio que tú quieres, la herramienta de nuestros hijos, Dios mío. Y como no, Señor, te doy gracias en esta mañana por mi hermano Juan, Dios mío, tu siervo, Señor. Gracias porque a pesar de que es de Valencia, en esta mañana tú has permitido tenerlo aquí con nosotros, agradecerte su ministerio, agradecerte su vida, que tú lo utilices como un instrumento útil en tus manos, sabiendo y entendiendo que el propósito de que Él esté aquí, Señor, es llevar el mensaje a cabo en nuestras vidas, Dios mío, para intentar de seguir creciendo la estatura de varón perfecto, Señor. Amén. Ahora, Dios mío, te dejo esta reunión presentada en tus manos, que tú nos hagas entender cada palabra y que podamos ser el modelo a seguir que tú quieres como padres educativos en este centro, Dios mío, y que nuestros hijos den testimonio, Señor, de lo que nosotros somos en nuestras casas, Dios mío, dejándote todas las cosas en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Como decía, este va a ser el título de lo que vamos a tratar, lo que conlleva el aprendizaje para el cristiano, tanto a nivel espiritual como a nivel secular, para de esa manera poder entender o hacer una comparativa. Yo voy a tomar como referencia Mateo capítulo 11, versículo 29, cuando el mismo Jesús dice: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando Jesús dice aprender de mí, va mucho más allá. Estaba marcando un patrón a seguir que nosotros en calidad de cristianos debemos de tener en cuenta. Ese patrón a seguir no tan solamente es a nivel espiritual, sino también es a nivel comportamental. Como bien he dicho en un principio, aquí tendríamos que hablar acerca de la adoración. Es parte de la adoración el cantar una alabanza, ¿no? El ponerme de rodillas, el tener una intimidad con Dios en mi casa, eso es parte de la adoración.
Pero la adoración abarca tantas áreas de nuestras vidas que también abarca lo que vamos a hablar hoy de nuestra responsabilidad, en este caso, como ciudadanos, como padres, como hijos, en todas las áreas de nuestras vidas. Y eso en sí compone lo que es la adoración. Muchas veces seguro que lo habéis escuchado en la iglesia. ¿Adoración es un estilo de vida? Pues ese estilo de vida que es en sí la adoración abarca muchas áreas de nuestras vidas. La primera diapositiva que vamos a ver es la manera de adquirir el aprendizaje. Encontramos varias etapas a la hora de adquirir el aprendizaje. La primera etapa es por imitación, después por instrucción y por último por colaboración. Si tuviéramos aquí una línea en el tiempo, imaginaros una línea del tiempo, y viéramos los ciclos vitales que tiene cada una persona, los 6 primeros años de vida de una persona estaría entrando esa primera etapa, lo que es la etapa de imitación, pero llega un momento en entra en juego la otra etapa, que es la etapa de instrucción. Es por eso que la educación reglada en España es a partir de los 6-7 años, porque es a partir de entonces donde se adquiere algo que se conoce como metacognición, que son habilidades cognitivas, donde el niño puede ser instruido. Y es a partir de ahí donde el nene pues, va a adquirir una serie de aprendizaje que va a ser mucho más elaborado. Y por último llega la última etapa, que es la etapa de colaboración, que es cuando, una vez que haya adquirido la etapa de imitación, la etapa de instrucción, es cuando el nene ya va a poder colaborar un poquito más en esta sociedad tan compleja en la cual vivimos. ¿Qué pasa? Os voy a adelantar algo. Si yo privo al niño en esa primera etapa, esa etapa evolutiva crucial que vamos a hablar a continuación de esa etapa de imitación, va a llegar a la etapa de instrucción, la instrucción no va a ser acorde a lo que toca, porque se ha privado de una etapa, de ahí la importancia de la escolarización temprana, como vamos a hablar a continuación. Que si yo, como padre, le privo a mi nene de esa etapa de imitación dentro de los propios colegios, después la etapa de instrucción no va a ser acorde, y aquí entra ya un poquito en lo que es el fase curricular. Vamos a ver que es muy importante ese periodo, porque es cuando se adquieren lo que son las bases del aprendizaje. ¿Cuál es el patrón a seguir cuando Jesús dice aprender de mí, que soy manso y humilde? Era el mensaje, la manera en la que Jesús obraba en aquel entonces. La gente lo observaba a Jesús, y la manera en la que Jesús obraba era un precedente para los demás. Jesús al principio no empezó a instruir. Hemos dicho hace un momentito, fase de aprendizaje, imitación, instrucción, colaboración. Quedaros con ese detalle, ¿vale? Imitación, instrucción, colaboración. Vemos como en un principio Jesús no instruyó a los suyos, sino Él obraba, dice la palabra, obraba en milagros, con acción, y la gente lo seguía no por lo que Él estaba instruyendo, sino por lo que Él era. Por medio de observación, la gente lo seguía por la manera en la que Él obraba. De igual manera pasa con nuestros hijos, con los nenes, dependiendo de cómo vosotros actuéis, así van a actuar ellos, porque es por observación. Es por ello la importancia de esta primera etapa es crucial, porque el venir a los centros y tener ese periodo de observación, aunque quizás no adquieran un aprendizaje muy elaborado, que pintan una ficha y adquieren lo que es la motricidad fina, etc., algo tan sencillo como trazar una línea en un papelito, luego le va a servir para su escritura. De ahí la importancia de esta primera fase. Me gustaría hablar un poquito la diferencia que existe entre el imitar y el emular. El emular es como repetir la conducta del otro sin saber el fin del por qué se está haciendo. En cambio, el imitar es reproducir la conducta del otro, pero sabiendo el fin del por qué se está haciendo. Es por ello que cuando yo a mis hijos no le doy ese aprendizaje, lo que se conoce como escolarización temprana, que lo vamos a ver después, posiblemente no lleguen a la fase de imitación, posiblemente emulen en vez de imitar, porque al no tener una fase de imitación correcta, emulan, hacen las cosas sin sentido. Por tanto, si yo emulo en vez de imitar, realmente esa fase está siendo distorsionada. Aquí yo sí que quiero plantear una cuestión. ¿Qué responsabilidad tenemos los padres en esta fase de aprendizaje? Muchísima. Tenemos la responsabilidad del 100%. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sería el obrar de manera correcta? ¿Cómo sería? Poder obrar tanto como cristianos como en la escuela, los valores que enseñamos en el cristianismo se tienen que ir acorde a la escolarización, que es lo que bien has dicho. De hecho, cojo una parte donde Jesús utiliza esto que yo voy a enseñar para dar una enseñanza, y es que en una cierta ocasión el gobierno romano le pide tributo a Jesús, y Jesús llega y dice: saca un pez y dentro de ese pez va a haber una moneda. Y le dijo: daré a César lo que es de César y daré a Dios lo que es de Dios. Creo que el cristiano tiene que tener ese paralelismo de decir: soy cristiano y como cristiano debo de cumplir con las obligaciones
y debo de saber que mis hijos tienen que estar instruidos y debo de saber que yo como padre tengo que ser el referente dentro de la escolarización para que ellos el día de mañana pues tengan un futuro mucho mejor. Perfecto. Es decir, que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad. Obviamente, yo tengo una responsabilidad como cristiano en instruir a mi hijo en la palabra. Si estudiamos la palabra, vemos como la mayor parte de la decadencia espiritual que ha sufrido el pueblo de Dios ha sido cuando no se ha instruido a los hijos. En el momento en el que no se ha instruido a las nuevas generaciones, ¿qué ha pasado? Si leemos la Biblia. ¿Cuál es el resultado? Pues una decadencia espiritual. Pero si yo también, como padre, no soy consciente de la importancia de esa escolarización temprana, obviamente, ¿qué generación esperamos? Si queremos conseguir cosas nuevas, si queremos que nuestra cultura avance, si queremos que nuestra cultura se empodere, es necesario romper esos esquemas mentales erróneos que vamos a ver luego para empoderar a los nuestros. Si no somos nosotros los que nos preocupamos por nosotros mismos, los demás no se van a preocupar. El objetivo de una escolarización temprana, aquí teníamos que hablar acerca de que se adquiere una serie de hábitos, pero los primeros 3 años de vida se constituye el cerebro creando más de 1 millón de conexiones cerebrales en este lapso de tiempo. Es decir, las bases, tanto a nivel personalidad, sabéis que la personalidad tiene 2 variables, uno es el carácter y otro es el temperamento es lo heredado de nuestros padres, es la herencia genética, pero lo que es el carácter es en esta fase. Y puede decir, tan pequeñito Juan, ¿cómo pueden conseguir esto? Pues sí, lo que es el carácter de las personas en esta primera fase es crucial, de ahí la importancia de la escolarización temprana. ¿Qué beneficios pensáis que tiene la escolarización temprana? Que el niño tenga un desarrollo y unos hábitos. Uno de los beneficios, el menor accede a la escolarización primaria con destrezas en la lectura, escritura, matemáticas, además influye positivamente en su rendimiento, es decir, el hecho de tener una escolarización temprana ayuda, aunque sea cosas que simplemente parece que no tienen importancia, se marcan las bases del aprendizaje. Otro de los beneficios es un ambiente seguro. Estar aquí sale de su sala de confort, le crea otro ambiente diferente, fomenta la autonomía del niño. Es tan importante que nuestros hijos tengan una cierta autonomía, también una buena educación emocional. Estoy seguro que los que tenemos hijos, en un momento dado, nuestros hijos han conseguido cosas con nosotros a través de las barraqueras que se pegan. Como vamos al Carrefour, por ejemplo. Quieren el típico juguete y se empieza la barraquera ahí que llora y de alguna manera el padre, ten tu juguetito. Pues el estar en los centros educativos, de alguna manera se está potenciando lo que estáis viendo en pantalla, una buena educación emocional. Después, en la edad adulta, no se os podéis imaginar los beneficios que puede llegar a tener. Fomenta el desarrollo del lenguaje. Yo he visto niños que han empezado a los 3 años sin saber hablar. ¿Verdad que ha tenido una evolución tremenda cuando han empezado al colegio? Sí, la verdad que sí. Si yo le escribo al niño de venir al colegio en esas edades, yo de alguna manera le estoy privando de un desarrollo del lenguaje. Luego llegan a primaria y tienen ya un desfase curricular. Le decimos, ¿por qué los gitanos no estudian? Porque los padres no lo llevan. Y ya se queda ese pequeño desfase curricular que al principio es mínimo, porque a lo mejor no saben trazar una letra, pero luego llegan a primero y el no saber trazar la letra se convierte en no saber leer. El no saber leer conlleva a no aprobar un examen. El no aprobar una asignatura conlleva que el niño se desmotive, resultados quitados de los estudios. Yo dentro del ambiente seguro también podría que se relaciona con su igual. Sí, lo que habla luego. El socializar con otros sin perder nuestra esencia, porque se confunde integración con asimilación. Yo no estoy de acuerdo en la asimilación porque no tenemos que perder nuestra cultura. Somos como somos, nos tienen que respetar como somos. ¿Vale? Porque en el momento en el que perdemos nuestra cultura, eso se convierte en asimilación y yo soy totalmente contrario de eso. En el momento en el que yo pierdo mi esencia como gitano, yo me estoy asimilando a una cultura que no es la mía. Yo no quiero perder mi cultura, yo soy muy orgulloso de lo que soy. Soy gitano, pues, con muchísimo orgullo. Ahora bien, nos tenemos que integrar en el sentido de conseguir cosas nuevas, pero sin esa asimilación de perder nuestra esencia. Aquí sí que me gustaría que lo pusiéramos en común. Como padres tenemos miedos. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué miedo pensáis? Yo creo que porque creen que le va a pasar algo. Ellos lo ven muy pequeño y creen muy... Siguen llorando todo el día. Era que como mi nena era mucho a mí, dependía mucho de mí, yo creía que al estar mejor rodeado solamente de una maestra y varios niños, a lo mejor al no haberme a mí se iba como a sentir, yo qué sé, exactamente. Eso al principio, a lo mejor. Exactamente, a lo mejor,
y a lo mejor mi inseguridad se la hacía pasar a mi niña, a lo mejor mi niña no sentía eso y mi inseguridad se la pasaba a ella, a lo mejor ella me preguntaba, yo le decía, Rocío, ¿qué te ha pasado? Totalmente. Acordar lo que hemos visto al principio, ¿cuál es la primera fase de aprendizaje? Imitación. Si los niños observan nuestros miedos, transmitimos nuestros miedos a los niños, es como esa neurona espejo, ¿no? Y eso pasa también en lo espiritual. Si yo me estoy codeando con gente que no quiera, pues llega un momento en que tu comportamiento va a ser acorde a esa persona con la que te estás relacionando, porque es por observación. Por lo mismo exactamente pasa con los niños. Si los niños observan que los padres tienen ese miedo, pues además se van a beneficiar de nuestros miedos. Me duele la cabeza, hoy me duele la barriga. Estamos potenciando nosotros nuestros propios miedos, se los transmitimos a los niños. Debemos de quitarnos esos miedos, reconocer que nuestros hijos pueden. Beneficio de un futuro. Voy a ir rápido ahora. Un mayor aprendizaje y análisis les motiva a adquirir nuevos conocimientos. También ayuda a los procesos de socialización, también más habilidades motoras y de lenguaje, que también lo hemos hablado, facilita la autonomía y seguridad en sí mismo, fortalece los músculos a la hora de trabajar la motricidad gruesa y fina. Y después ya llega la fase de instrucción. Una vez que ya ha tenido esa fase de observación, pasamos a la siguiente fase de instrucción. ¿Qué nos decía Jesús sobre esa fase de instrucción? Terminó el último versículo diciendo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Es decir, vemos como el pueblo de Dios tuvo esa fase de imitación, como hemos visto al principio, la gente le seguía por la manera en la que Jesús obraba, pero llega un momento en el que Jesús se sienta con sus discípulos y son instruidos. Entonces, vemos como en la misma palabra de Dios nos está dando las pautas a seguir, primero fase de observación y después esa fase de instrucción. Una frase que me gusta mucho, dice, una buena instrucción, como lo que hizo Jesús, rompe los esquemas mentales erróneos. ¿Qué pasaba con los fariseos y los publicanos? Que al principio la manera en la que Jesús actuaba, la manera en la que Jesús estaba actuando, estaba rompiendo los esquemas mentales erróneos. Es decir, ¿cómo puede ser Jesús? Se declara ser el Dios y un hombre, por ejemplo, una de las cosas que causaba ese rechazo, ese prejuicio, ¿no? Que al igual pasa a nosotros, Juan ha venido aquí ahora a este pueblo para decir que tengo que llevar a mi hijo al colegio. Pero ¿por qué Juan me está diciendo esto? Posiblemente se nos rompen los esquemas mentales erróneos, por las estructuras mentales que tenemos, por las creencias que tenemos, por todo lo que hemos recabado a lo largo de nuestras vidas. Pero llega un momento en el que cuando yo reconozco la necesidad de una escolarización temprana, esos esquemas mentales erróneos se convierten en una necesidad. Y eso es lo que yo quiero ver con vosotros en esta mañana, que veáis la necesidad de una escolarización temprana. Al principio puede crear controversia, 100%. Esto puede crear controversias mentales porque yo como padre decido si quiero llevarlo o no, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Puede crear contradicciones, ¿no? Puede crear conflictos mentales. Pero yo quiero que se pueda crear ese ambiente de reflexión y que penséis la necesidad que tiene esa fase. Si leemos en Mateo, en el capítulo 10 y versículo del 5 al 40, Jesús dice, y a estos 12 envió Jesús y le dio instrucción diciendo, se da una serie de instrucciones, que no vamos a entrar en detalle, que no toca ahora, ¿vale? Pero luego si leemos el versículo 11, el capítulo 11 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a la ciudad de ellos. El detalle que yo me quiero quedar es este. Jesús no se fue a instruir a otros mientras los suyos no habían sido instruidos. Repito, Jesús no se fue a instruir a otros mientras los suyos no habían sido instruidos. Eso es lo que hizo Jesús. No se preocupó por los demás mientras los suyos no habían sido instruidos. Entonces, yo os animo a vosotros en calidad de padres, preocúpate por los de casa y después por los demás. Primeramente por los de casa. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús instruyó, pero no se puede instruir a los otros mientras sus 12 no habían sido instruidos. Pero la enseñanza que obtenemos de aquí es preocuparte por los de casa. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad y debemos de preocuparnos por la instrucción de nuestros hijos. Porque mismo Jesús se preocupó por la necesidad de sus 12, que luego a su vez que sus 12 instruyó a otro. Una mala formación crea deformación. ¿Por qué estás en desfase curricular? Porque no hay una buena formación. Si yo quiero que mi hijo no tenga un desfase curricular, me debo de preocupar. Qué importante es interiorizar aquello que la palabra dice, porque cuando se interioriza, se hace propio,
y lo que se hace propio se pone en práctica. Jamás nunca vas a poner en práctica algo que no se haya interiorizado. Repito, jamás nunca se va a poner en práctica algo que no se haya interiorizado. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado a lo largo de los trámites? ¿Cuánta práctica hemos puesto de cada una de esas predicaciones? Pocas, ¿no? ¿El por qué pasa eso? Porque no se interioriza lo que la Biblia dice. Entonces jamás nunca se va a poner en práctica algo que no se haya interiorizado. De ahí la importancia de interiorizar el plan de Dios en nuestras vidas. ¿No? Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no se cumple tu voluntad en mí? ¿Estamos interiorizando el plan de Dios en nosotros? Si eso lo atribuimos un poquito a la educación, si yo no hago ver a mis hijos la importancia del estudio, si no interiorizan la importancia del estudio, no van a obtener buenos resultados. Aquí tenemos que hablar un poquito, aunque no esté en la diapositiva, sobre la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Yo como motivación intrínseca vamos a poner, extrínseca vamos a poner que yo a mi hijo le digo, tienes que hacer los deberes, y si haces los deberes, te doy una chocolatina. En un momento dado, esa chocolatina va a ser efectiva y va a hacer los deberes ese día. Pero llega un momento que como es algo efímero, que posiblemente está a su alcance, llega a haber un momento que va a dejar de hacer los deberes, porque lo que le estoy dando a mi hijo es una motivación extrínseca. Pero si yo le hago ver a mi hijo la necesidad de estudiar y él internamente reconoce la necesidad de estudiar para su futuro próximo, si decide tú, pues se va a poner a hacer los deberes. Porque va a entender la verdadera necesidad que supone el hacer los deberes. Lo mismo pasa al cristiano. Si yo al cristiano le digo, vente al culto, ¿vale? Vente a la iglesia, y lo hace porque va el primo o la prima, porque hoy viene un invitado, etc., eso es una motivación extrínseca. Llega un momento en el que el primo deja de ir, el invitado deja de venir, la coral que canta muy bien deja de estar en el coro, y la gente se desmotiva de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me mueve una motivación extrínseca. Pero si realmente yo voy al culto porque es una motivación intrínseca y tengo la necesidad de ir al culto, me da igual quien cante, me da igual quien predique, me da igual si venga o no venga el invitado, si va mi primo o prima, me da igual. Pues exactamente lo mismo pasa con el colegio. Si yo a mi hijo le hago ver la necesidad de estudiar, da igual lo demás es añadir. Y después el aprendizaje por colaboración. Hacemos un resumen. Aprendizaje por motivación, aprendizaje por instrucción y por último ya es el aprendizaje por colaboración. ¿Qué pasa con una persona que no ha tenido un aprendizaje por imitación, no ha tenido una buena instrucción? ¿Cuál va a ser el resultado después de su trabajo? Un mal resultado. ¿Por qué no podemos optar a trabajos cualificados? Muchas veces lo dirán. Porque posiblemente no ha tenido una fase de imitación, no ha tenido una fase de instrucción y después no puede optar a trabajo cualificado. Y muchas veces, es que no nos contratan, pero es que has sido preparado, te has instruido, has tenido un buen aprendizaje por observación. Y exactamente pasa a nivel de iglesia. Por desgracia, muchas veces viene gente nueva a la iglesia, le ponemos cargos, sin haber tenido esa fase de observación, sin haber sido instruidos en la palabra. ¿Cuál es el resultado de pasar a la iglesia con esa persona? Un servicio mediocre. No lo vemos en la iglesia muchas veces. Igualmente pasa en nuestro día a día. Hay 3 clases de estilo educativo que le puedo dar a mis hijos: el permisivo, el autoritario, el autoritativo o democrático. El estilo educativo permisivo es aquel que marca las riendas de la educación, no son los padres, no son los hijos. ¿Qué pasa? Que al final lo que se realiza es lo que el hijo quiere. Es decir, los padres son meras marionetas que todo cuanto el hijo quiere, así nacen los padres. Entonces aquí este tema es peligroso. ¿Vale? Cada uno toma un voto de conciencia donde se identifique, pero no voy a entrar en detalle. Tenemos el ejemplo de Sansón. Sansón aprendió la norma, pero no interiorizó el plan de Dios en sus vidas. Por tanto, vemos como, no voy a entrar en detalle, que creo que esta historia la conocemos bien de la palabra, el resultado que se obtuvo, de las consecuencias drásticas que tuvo Sansón por este motivo. Después está el padre, que tiene un estilo educativo autoritario, donde, a diferencia del anterior, que es el permisivo, aquí es el padre el que marca la norma, pero de manera muy estricta, no mantiene una comunicación con su hijo, se hace todo cuanto quiere el padre, sin saber la opinión de los hijos. ¿Qué pasa? Que al final el resultado esperado es totalmente el contrario, porque si yo tiro mucho la cuerda, al final ¿qué pasa? Se rompe, ¿no? Pues llega un momento en el que si yo soy un padre tan autoritario, llega un momento en el que después el niño en su edad más adulta hace totalmente lo contrario a lo que el padre desea. Hay otro estilo educativo que es el bueno, un padre que es exigente y firme, ¿vale? Nos exige, pero al mismo tiempo mantiene una intimidad con su hijo.
mantiene una comunicación con su hijo, llegan a un consenso, mantienen una comunicación. Es decir, que muchas veces el ser democrático no quiere decir que sea un padre laxo y que no, es firme con sus ideales, pero en cambio negocia con el hijo, mantiene una comunicación con el hijo. La motivación de los hijos es crucial para los avances escolares. ¿Cómo motivar a mi hijo y mi hija? Pues aquí lo vamos a ver. Haciendo ver que pueden, es muy importante, extremadamente importante, hacerle ver a nuestros hijos que pueden. Aquí podríamos hablar acerca de la profecía autocumplida, el efecto halo. Si yo le digo a un niño, tú no vales, no sirve, no tienes, el niño va a creer que no vale, no sirve y no tiene. En cambio, si yo le hago ver a los nenes que verdaderamente pueden y tienen, tranquilos, que ellos se lo van a creer y lo vamos a empoderar. Os lo cuento en mi testimonio. Yo, en sexto, era fracaso escolar totalmente. No aprobaba casi ninguna asignatura. Pero fue en sexto donde hubo una profesora que se llama Carmen Zavala y Fina León, dos profesoras, me dijeron: Juan, tú tienes un potencial, tú no apruebas porque no quieres. Pues cambié el chip, os prometo, y empecé de no aprobar nada a empezar a aprobar, y yo tengo 3 carreras universitarias. Igual que Juan ha podido, vuestros hijos pueden, pero es necesario empoderarlos y hacerles ver que pueden, que sirven y que tienen. Y ahí, perdonadme José, los profesores tenéis un gran papel que de los propios centros educativos se le gana, no lo vean tampoco como diferentes y se les haga ver que pueden, que sirven y que tienen. No desplazarlos, sino hacerles ver que de alguna manera pueden conseguirlo. Es implicarles en el proceso de educación a sus hijos, es decir, hacerles partícipes del proceso. Otra de las cosas es hacerle ver que la importancia del estudio para su futuro próximo, transmitirle la necesidad de estudiar, es decir, que lo vean como no como una obligación, sino como una necesidad. Como motivación en el aprendizaje es igual al interés por el aprendizaje, que vean un interés por el aprendizaje. Sin motivación no hay aprendizaje, por lo cual hemos hablado antes sobre la motivación extrínseca y extrínseca. Es necesario motivar a nuestros hijos. Como padres es importante que nuestros hijos asistan con regularidad a los colegios, es decir, el absentismo no ayuda para nada, que mantengan una buena comunicación con los colegios, es decir, que como padre yo mantengo una buena comunicación. Acudir a las reuniones de padres es muy importante, y la implicación como padres ayuda en el proceso escolar de nuestros hijos, es decir, yo implicándome en el centro estoy ayudando en el desarrollo educativo de mi hijo. Que no lo veáis como una obligación, ahora me llaman para una reunión, no, verlo como una necesidad, como un beneficio para vuestros hijos. ¿Qué pasa con un cristiano que deja de ir a la iglesia? ¿Qué pasa? Se muere espiritualmente. Se muere espiritualmente. Se desmotiva muy bien, posiblemente empieza a hacer cosas indebidas, su conciencia se apoca, se debilita, como les he dicho, espiritual. Pero ahora esta pregunta, ¿el absentismo ayuda? ¿Qué pasa con un alumno que deja de ir a clase? Muy bien. Hemos visto qué pasa con un cristiano que deja de ir a la iglesia. Y el aprender no se relaciona con su compañero. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, muy bien, muy bien. Termina siendo pues un muerto de la sociedad porque no tiene conocimiento, no tiene estudio, y la sociedad hoy en día sin estudio y sin un mínimo de conocimiento no puede acceder a cualquier tipo de trabajo, lo estamos viendo. Un alumno que deja de ir a clase, vemos aquí, pierde el interés por el estudio, obtiene malos resultados, no se integra con el grupo y suelen pensar que no pueden conseguir buenos resultados, es decir, que ellos mismos se apocan. Es decir, al ir a clase, pierde el ritmo de la clase y ellos mismos dicen: yo no lo puedo conseguir. Para que veáis las consecuencias drásticas que tiene, al igual que formáis parte del gran proyecto de salvación, repito, al igual que formáis parte del gran proyecto de salvación, también formáis parte del proyecto de vida de vuestros hijos e hijas. Vamos a apostar por una escolarización duradera y efectiva, y muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado, en serio. La intención es haceros bien y que de alguna manera os sirva de algo, que podáis ver lo que os he dicho antes. Yo era fracaso escolar, os prometo, no aprobaba casi ninguna asignatura, en serio. Y el hecho que me dijeran, ese es el motivo de venir aquí, ¿vale? Para deciros que vuestros hijos estoy seguro que pueden, valen y sirven. Y al igual que hemos visto el ejemplo de Jesús, ¿no? Que es nuestro amor de cristiano, es nuestro guía a seguir. Al igual que hemos visto en Jesús esa fase de imitación, instrucción y después para tener una buena colaboración con sus discípulos.
discípulos, ¿qué hicieron los discípulos después de colaborar, de ser instruidos? Se fueron a predicar la palabra, a colaborar en aquello que se les había encomendado. Pues si queremos que nuestros hijos tengan esa buena colaboración en esta sociedad con tanto problema y que cada vez se exige más de nosotros, ¿no? Cada vez exige que estemos más preparados para poder optar a puestos cualificados, pues vamos a contribuir como padres, que tengan esa buena fase de observación, de instrucción y después que sean ciudadanos, que si ellos se quieren dedicar al mercadillo, totalmente lícito. Mi hija se ha casado y está dedicando al mercadillo. Pues totalmente lícito, es una profesión totalmente lícita. No vamos ahora a menospreciar oficios, ¿no? Para nada, esa no es la intención, para nada. Pero que si quieren optar a otras cosas, que puedan optar. Si ellos quieren, que puedan. Que seguro que tienen 1000 capacidades que pueden conseguir 1000 cosas. ¿Vale? Porque tampoco vamos a menospreciar trabajos, no, para nada. Y muy orgullosos los que somos gitanos, ¿vale? Y como bien decía, que no dejamos de ser lo que somos por el hecho de estudiar. ¿Vale? Sin más, que Dios bendiga rápidamente y muchas gracias por venir. Una cosa, que la verdad que me ha gustado mucho que venga uno de nuestra etnia, gitana, que tiene sus 3 carreras, que la verdad que, como ahora que nos expresa, que te motiva porque decimos, si él puede, como de nosotros, y un gitano de lo nuestro, que me da mucha alegría y que ha estado bien porque ha relacionado la asistencia del colegio con las cosas del culto, con lo espiritual. Ha sabido tratar el tema, que no ha sido directamente lo que el colegio... Esa es la intención, 10 palabras. Hemos empezado al centro de la adoración. Esta es la primera adoración. Vale, eso es adoración. Claro que sí. Te prometo que es adoración. Adoración no solamente tiene que ir al culto. No solo es ir al culto. Adoración. Espero que os haya gustado. A modo resumen, como hemos podido comprobar, a nivel bíblico debemos de estar comprometidos con la formación de nuestros hijos e hijas. Llevándolos al centro educativo, estamos cumpliendo con la enseñanza bíblica. Recuerda, nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad y animo a que cumplas con tus responsabilidades. Tal como hemos visto, la escolarización temprana ayuda y es necesaria. No eres peor padre o madre cuando llevas a tus hijos al colegio cuando son tan pequeñitos, sino todo lo contrario. Con ellos vais a potenciar y ayudar a que el aprendizaje sea mayor, para con ello obtener buenos resultados. Como todos sabemos, Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, si mis hijos e hijas son absentistas, es decir, si no van al colegio e institutos, estoy en desorden. Y a Dios no le agrada eso. Importante, no veas la educación académica de tus hijos como una obligación, sino como una necesidad. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Recuerda, suscríbete al canal para poder llegar al mayor número de personas y puedan recibir el mensaje desde una connotación cristiana. Hasta el próximo video. ¿Y qué tal si acabamos adorando? Merece la gloria y la honra. Levantemos nuestras manos, adorándote, Señor. Merece la gloria y la honra. Levantemos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Solamente una oración, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa que